Buenas noches, mi nombre es Vanessa Giraldo. En este momento les voy a exponer la resolución 0909 de 2008. Esta resolución fue creada el 5 de junio del presente año. Está compuesta por 20 capítulos. El primer capítulo nos habla de las definiciones. Entre el segundo capítulo y el capítulo 16 nos habla de las aplicaciones. El capítulo 17 al 22 nos habla de todo lo que son los sistemas de control. Vamos a profundizar uno por uno. Empezamos con las definiciones. La resolución nos habla como anexo de algunos conceptos que hacen parte de la misma. Los conceptos, pues acá estamos viendo como algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, biomasas, métodos, instalaciones, puentes. Vamos a empezar a ver algunos de los mismos. Como biomasa entendemos la materia orgánica originada en un proceso biológico utilizable como fuente de energía. ¿Qué es el calentamiento? Pues es toda la transferencia de calor, bien sea por flama o por gases, que generan una combustión. La cogeneración es ese proceso de producción que combina tanto la energía eléctrica como la energía térmica. La combustión, la resolución nos habla de combustión interna, combustión externa, pero también nos habla de los tipos o los estados de la combustión, cuando son líquidos, sólidos o gaseosos. La combustión es ese calor que se libera en el interior de un equipo. Otros elementos conceptuales que me parecieron de mayor relevancia es, por ejemplo, la concentración de sustancia en el aire. La concentración de sustancia en el aire es la relación que hay entre el peso y el volumen, siendo la unidad de volumen en el aire, ¿cierto? Tenemos la condición de referencia. El capítulo del 2 al 17 siempre nos hablan de una condición de referencia. ¿Y qué es esa condición de referencia? Son los valores que se le asignan tanto a la temperatura como a la presión, donde siempre se asigna 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio como unidad de medida. Tenemos otros elementos como contaminación. La contaminación no es más que el fenómeno físico o aquella sustancia causante de efectos adversos, o bien sea para el medio ambiente o para el ser humano. En tanto, lo que nos habla la resolución 0909, que son los contaminantes en fuentes fijas, nos dice que la contaminación atmosférica es la cantidad y acumulación de contaminantes en el aire. Entre algunos otros elementos conceptuales tenemos lo que son las fuentes, que tenemos fuentes internas, fuentes externas, pero también fuentes fijas, fuentes móviles. En este momento estamos hablando de las fuentes fijas. Tenemos, por ejemplo, emisión, que es la descarga en el aire proveniente de una fuente fija o una fuente móvil. Bueno, el ámbito de aplicación, ya les decía que el capítulo del 2 al 7, al 17 nos está hablando de las aplicaciones. Tenemos acá una lista de todas las aplicaciones. Cada una de ellas es una unidad distinta. Por ejemplo, el capítulo 2 de la resolución nos habla de la actividad industrial. Y nos está hablando de todas las emisiones atmosféricas admisibles para regular, pues, como la contaminación. Tenemos aplicación como la combustión externa, que es regulada, las centrales térmicas, los productos textiles, combustión formada con biomasas, la refinación del petróleo, aquellas empresas de producción de cemento y de agregados, aquellas empresas de cerámica y arcilla, todos los procesos, las empresas que tienen tratamientos térmicos, bien sea para subproducto animal, residuos peligrosos o residuos no peligrosos. Los hornos crematorios también tienen su regulación. Las quemas en las áreas rurales, que todavía son muy comunes en Colombia, y las emisiones molestas por establecimiento de servicio y comercio. En ese último punto hacen mucho énfasis en un tema que es la determinación del punto de descarga. Todas estas contaminaciones molestas nos dice la resolución que es de obligatoriedad la creación de ductos o de chimenea. ¿Qué condiciones deben tener esos ductos o esas chimeneas? Pues deben determinar una base y deben determinar una altura que permita la dispersión de este material. Obviamente tienen que estar regulados por el manual de buenas prácticas de construcción. Estos ductos, estas chimeneas, deben también tener un sistema de extracción, de forma tal que pueda generar una medición directa y un cumplimiento normativo, que se pueda
medir la cantidad de contaminantes. El capítulo 18 nos habla de la medición de emisiones atmosféricas. Nos dice, nos informa cuáles son los métodos de medición, cuáles son los procesos de evaluación, cuáles son los estudios de las emisiones y cuál va a ser la vigilancia y control. ¿Qué nos habla la medición de emisiones? Nos está referenciando un protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. En ese protocolo se crean pues como todas estas líneas que son las que están ligadas a él o ligadas a la forma de crear el protocolo. El capítulo 19 nos habla